Tal como dijo Santiago, esto es parte de un adelanto de mi proyecto Fundesit sobre el desarrollo del turismo social entre 1927 y 1973. Y este es un aspecto importante de adelanto de esos resultados que comprende un poco los programas de turismo social que se dieron durante el Frente Popular Chileno entre 1938 y 1946. No sé si se ve la presentación, me imagino que sí. Bien. Creo que ahí está la pantalla completa, perfecto. A ver. Quiero partir con la siguiente cita. Me parece que es una cita de la revista En Viaje, que es la revista de turismo de Ferrocarriles del Estado, del año 1943, donde publicó una nota que dio a conocer la iniciativa gubernamental de promoción de actividad al aire libre en el Cerro San Cristóbal de la ciudad de Santiago, destinada a las familias de escasos recursos que no podían visitar los balnearios del país. Y no sé si hay un micrófono por ahí abierto. Muchas gracias. No hay problema. Entonces, que se hacía esta nota dice lo siguiente, en este contexto, ¿no? Esta presentación de una actividad recreativa en el Cerro San Cristóbal para las personas que no podían asistir a los balnearios. ¿Ha pensado usted, señor gobernante, en la tragedia del hombre que no veranea? ¿En el drama de la madre, de la hija, del estudiante que por falta de medios no pueden recuperar las fuerzas perdidas durante un año de trabajo y se ven obligados a quedarse en casa? Para terminar de señalar que el veraneo había dejado de ser un lujo para transformarse en una necesidad social. ¿Cómo las élites chilenas, sindicales, intelectuales, políticas, empresariales, habían llegado a la convicción de que las vacaciones eran un derecho al cual debían acceder incluso las clases más desfavorecidas? ¿Cómo se consolidó un discurso donde el turismo dejó de ser visto como parte de la esfera privada para transformarse en una necesidad social? Y por último, ¿por qué la necesidad de formular una política social para la promoción del turismo popular, en el entendido que las familias no podían hacerse cargo por sí solas de esa necesidad, de satisfacer esa necesidad? Al lado derecho ustedes tienen una típica portada de una guía de turismo chilena de 1931, desde la primera guía que se hace en 1910, en donde aparece una persona claramente de clase alta, de la élite, un hombre de mundo, que está presto a recorrer algunos lugares del país o en general de algún país del mundo, ¿no? ¿Cómo esta imagen icónica de una guía de turismo de 1931 nos pasamos a esta nota de la revista En Viaje de 1943? Es parte un poco de las preguntas que yo me hago a propósito de la imagen de un obrero industrial, de un hombre de clase media, un empleado público que tiene la posibilidad de hacer turismo, de desarrollar estas prácticas turísticas. El turismo como objeto historiográfico claramente se desarrolló especialmente en Inglaterra y Francia a partir de los años 70 y 80, en el marco de los estudios culturales, donde se estudia el turismo como parte de la masificación de las experiencias que anteriormente habían estado vinculadas a la élite, en donde se desarrollan nuevos patrones culturales, formas de valoración, la construcción de un imaginario nacional que posibilita el turismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Alan Corbin, a propósito de la invención de la playa y cómo se devino un ícono cultural del turismo de masa y la transformación de lo que significó la representación de la playa desde la Edad Media o incluso la antigüedad hasta la época moderna. En América Latina, los enfoques que han predominado para abordar el turismo tienen que ver básicamente con enfoque político, en donde se lo ha vinculado a las experiencias del populismo de los años 30 el turismo jugó un papel importante o habría jugado un papel importante para formar un ciudadano moderno,
saludable, particularmente en Perú, durante el gobierno de Navia y Prado. Y en el caso de Brasil y argentino se lo ha enfocado fundamentalmente el turismo como una instancia para incorporar a la población, a los trabajadores, a un proyecto político nacional más en forma, ¿no? En el caso de Brasil y Argentina. Los enfoques transnacionales también son muy importantes para entender algunos fenómenos globales del siglo XX que explican el desarrollo del turismo de masa y el turismo social en concreto, el papel de organismos internacionales como la OIT, que a partir de 1919 ayudaron a generar una suerte de consenso internacional en materia de legislación laboral. En 1936 se establece el convenio de vacaciones pagadas de una semana y en la década del 20 toda la reducción de la jornada laboral que permitió una discusión muy importante en el mundo en torno al tiempo libre. El panamericanismo y la promoción del turismo como vía de integración regional es algo que siempre estuvo presente en las discusiones de la Unión Panamericana, sobre todo a comienzos del siglo XX. Les recuerdo la idea de desarrollar lo que era la carretera panamericana, el ferrocarril panamericano y en los años 30 la posibilidad de dar forma a un carnet, a una visa de turismo para evitar todos los trámites administrativos que tenían los pasajeros que recorrían estos países. Hay una importante discusión en ese contexto que no podemos dejar de mencionar, ¿no? La crisis económica del 29 para América Latina significó un serio descalabro económico y parte de los discursos en pro del emprendimiento, el rol del Estado y la creación de un mercado nacional hicieron que el turismo también fuera parte un poco de esa intención de construir mercados nacionales orientados obviamente a un público que estuviese ávido por conocer nuestra belleza tanto del exterior, pero también de la población chilena, sobre todo de clase media y trabajador industrial. La Segunda Guerra Mundial también fue un espacio propicio para atraer turistas norteamericanos. También hay mucho de discusión en los debates que se dan tanto parlamentarios como en distintas revistas a propósito de la posibilidad de capturar a estos turistas norteamericanos que estaban viajando ya a América Latina, pero básicamente a Cuba y México. Los frentes populares también como experiencia de concertación político-social en Francia y España, también son experiencias que del año 35 y 36 si uno revisa la prensa, incluso la prensa oficialista de la Nación, uno se da cuenta que aparecen muchas referencias a las medidas sociales que estaban llevando a cabo estos países, especialmente Francia, cuando el 36 aprueba las 2 semanas de vacaciones pagadas. ¿Qué pasa con nuestra historiografía? Creo que es justo, aunque no siempre nuestros colegas nos citan, pero creo que es justo señalar que en la historiografía chilena hay estudios que se han hecho con respecto al turismo, y específicamente el turismo social. Es una historiografía no sistemática, por supuesto, como decía Santiago, hay muy poco de estudio y menos perspectivas generales que nos permitan entender un poco el fenómeno a modo mucho más global en el siglo XX. Quiero nombrar los trabajos de Rodríguez Enrique, su tesis doctoral que publicó en la Católica con respecto a la expansión del consumo, que si bien no está referido directamente al tema del turismo, sí nos abre una perspectiva para discutir y repensar el trabajador desde un sujeto productor a un sujeto consumidor. Los trabajos de Rivera Silva, Rodrigo Bot, a propósito de la reconfiguración de la noción del paisaje, durante los años 30 y 40, que nos hablan de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más participativa y mucho más democrática, también son importantes. Patrick Parmelej y todo el ideario de la clase media a propósito del nacionalismo y el criollismo que nos permiten y nos mueven a conocer mucho más nuestro país, son contextos culturales que ayudan a entender de cierta forma el desarrollo del turismo. En términos institucionales y de promoción turística, Patricia Vidal tiene una tesis de magíster en la Católica, Silvia Damer también ha hecho una investigación en su contexto de magíster con respecto a promoción turística y desarrollo institucional. Y con respecto a programas de turismo, durante la década de los 30 y 40, muy misceláneo, Pablo Lacosta ha hecho algunos trabajos sobre el turismo enológico, Gonzalo Santander tiene una tesis de magíster en la Universidad Finisterre a propósito del turismo social. Trabajos sin duda invaluables para mi proyecto Fundesit. El argumento central de esta presentación tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el Frente Popular fue proclive a incorporar el turismo como parte de una política social más global de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores,
quienes eran una importante base de apoyo electoral y elemento central del discurso que aglutinaba la alianza de partidos, especialmente al Partido Socialista y Partido Comunista. Pero de esto se deriva otro argumento, que es el argumento secundario, que tiene que ver con si entendemos las prácticas turísticas como aquella experiencia que permitieron que los trabajadores y sus familias pudieran distanciarse temporal y geográficamente de sus vivencias cotidianas, duras, que eran la fábrica y el hogar, podemos entender que la promoción del turismo social podía ser tan efectiva para cumplir con el programa Frente Populista como el resto de la política social. Vivienda, alimentación popular, salarios, etc. Sin embargo, de esto surge la siguiente paradoja, que yo creo que es una primera fuente de reflexión y de discusión que es muy importante llevar a cabo en este tipo de presentaciones, que es la paradoja central, a mi modo de ver, que nos ofrece el Frente Popular. Se ha hablado tanto de los alcances del Frente Popular en el mejoramiento de las clases trabajadoras urbanas, pero conocemos tan poco sobre los fundamentos y alcance de la política social del periodo, que en realidad parece a primera vista una contradicción que develar el porqué, digamos. Tanto se habla de los mejoramientos sociales, pero se sabe muy poco de la política social, precisamente del Frente Popular. Yo tengo dos respuestas para explicar aquello. Una, los enfoques excesivamente político-partidistas que han primado largamente en los últimos 40 años sobre el Frente Popular, en donde nos hablan de las alianzas de partidos, sindicatos muy vinculados con partidos, claramente el Partido Comunista, en menor medida el Partido Socialista, pero claramente la configuración del Frente Popular ha estado primado fundamentalmente con un foco político, pero además súper restringido en torno al tema de los partidos. Bienvenido, sin duda, cada uno es libre de estudiar lo que quiera, pero también uno es libre de criticar y sobre todo después de 40 años, ¿no? Los aportes de Mario Garcés, los aportes de Julio Bajaún, de Tomás Mulián, Pedro Milo, etcétera, son bienvenidos, pero claramente nos han restringido un poco y explican esta paradoja, ¿no? Y lo otro, cierta comodidad en seguir repitiendo algunas ideas que han predominado a la hora de entender el periodo. Y perdónenme, pero voy a citar un último trabajo, la historia política de Chile, de 1810 al 2010, un trabajo, una serie de tomos de historia de Chile, del Fondo de Cultura Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde una historiadora radicada en Estados Unidos, Ángela Vergara, dice lo siguiente a propósito de la política social y específicamente laboral del Frente Popular. En el caso de Chile, las políticas de austeridad económica y reactivación implementadas durante el gobierno de Arturo Alessandri tuvieron un efecto devastador sobre los trabajadores y sus familias y motivaron innumerables conflictos sociales, los cuales fueron duramente reprimidos. Bueno, ¿qué nos ofrece esta cita, digamos? Aquí claramente es una cita paradigmática que los historiadores repiten permanentemente, en donde se nos fijan los elementos del análisis, ¿no? Se nos colocan categorías dicotómicas. No voy a continuar lo que dice después, porque a reloj seguido, en la siguiente cita, párrafo dice que la política social hacia los trabajadores se habría inaugurado con el Frente Popular. Claro, hay una mirada dicotómica, no hay elementos de continuidad que son propios de la investigación histórica y tenemos la historia de buenos y malos como siempre, ¿no? Pero ¿qué sabemos del gobierno de Alessandri y su relación con los trabajadores para argumentar una frase como esta? ¿Qué investigación hay detrás? ¿1938 marca solo elementos de ruptura o hay elementos de continuidad que expliquen una historia más comprensiva? Con esto no quiero señalar que no hubiera represión al movimiento obrero, no quiero señalar que no hubiese matanza, las hubo, pero las identidades laborales no se construyen solo en oposición a otro, también se construyen con los otros. No solo se construyen a partir de huelgas y masacres, las entidades laborales también se construyen en momentos de acuerdo y consenso, como lo he venido trabajando yo en los últimos 20 años. No solo en la fábrica y en la explotación, también en los momentos de gozo y descanso fuera de la fábrica. Y permítanme plantear ciertos elementos de continuidad, porque no podríamos entender el Frente Popular sin entender el gobierno de Arturo Alessandri, del 32 al 38. Y ya tengo un adelanto del año 2016 en la revista Historia de la Católica, en donde hice una presentación sobre las políticas culturales en torno al tiempo libre que llevó a cabo el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Por qué? Porque el gobierno de Arturo Alessandri dispuso de una institución que se creó en la República Socialista, en el Ministerio del Trabajo, que se llama Departamento de Extensión Cultural.
en torno a la cual se llevaron a cabo una serie de políticas culturales claramente dirigidas al movimiento obrero y claramente dirigidas a cooptar el movimiento obrero. Un movimiento obrero mucho más diverso, ¿no? Mutualista, sectores sindicales vinculados con la Confederación Nacional de Sindicatos, es decir, la línea socialista, no la comunista, en donde se promovieron bibliotecas sindicales, aportes de radio, la radiodifusión se desarrolló en esa década, conferencias literarias educativas, actividades artísticas, bibliotecas móviles, hogares del pueblo para la actividad luego de la jornada. Se lograron crear 3 hogares, uno de los más conocidos es hoy día la sede de la Universidad Bernardo O'Higgins en el Parque O'Higgins, ¿no? En este departamento hay que recordar, trabajó Pablo Neruda, Fernando Santibán, Luis Durán, Mariano Latorre, Nicomedes Guzmán, Carlos Casasola, es decir, toda una corriente de literarios, de escritores que participaron de este diario de educación popular. ¿Por qué es importante el gobierno de Alessandri? Bueno, fundamentalmente porque hubo un primer ensayo de instituciones y programas en torno al tiempo libre, base para pensar las vacaciones. Hay que pensar que en el gobierno de Alessandri se dan las condiciones para la construcción de un consenso en políticas sociales, sobre todo a propósito del tiempo libre en las vacaciones. Les recuerdo toda la discusión en materia de higiene, de salubridad, la ley de Eduardo Buscoque, la ley de medicina preventiva, que en su dispositivo estableció la posibilidad y recursos para crear hogares de reposo, hogares de veraneo, por razones sanitarias, y claramente se fueron construyendo entre la década del 30 consensos muy finos en torno al disfrute del tiempo libre, a la idea de ocio activo, y claramente la necesidad de promover vacaciones hacia los trabajadores, consenso del cual participaron, y es cosa de revisar revistas, diarios de la época, higienistas, arquitectos, profesores, trabajadores sociales, política, económica y sindicales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de programas sociales orientados a las vacaciones de los trabajadores, fundamentalmente en términos de prácticas turísticas? Hay muchos programas, pero quiero detenerme solamente en uno, que son las colonias de vacaciones colectivas para obreros, que consistió en, obviamente, instalaciones, principalmente en la playa y en el campo, que seguían, a mi modo de ver, el modelo de colonias escolares de verano que se habían desarrollado ya a comienzos de siglo, y que habían llegado fundamentalmente de España, a su vez de Francia, de Suiza, con el objetivo de ofrecer a los trabajadores experiencias recreativas, sanitarias y culturales para el correcto uso de las vacaciones. A ver, con respecto a estos programas de vacaciones colectivas para obreros, paradojalmente, los primeros programas se llevan a cabo el año 37, a fines del 37, y las primeras colonias son promovidas en el último año de gobierno de Arturo Alessandri, que son justamente las colonias promovidas por el ministro del Trabajo, Bernardo Leighton, se inauguraron en San Antonio, en Tejas Verde, y en Peñalolén, terrenos facilitados por el ejército. Y en el último discurso, Cuenta la Nación, que llevó a cabo Arturo Alessandri, señaló que parte de estos programas habían participado 118.000 trabajadores, un 6% de la población activa. Muy, muy poco, sin duda, pero claramente un ejemplo para el último año de gobierno de Arturo Alessandri. A ver, a partir del año 38 hasta el 41, que corresponde al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, las colonias de vacaciones colectivas para obreros se masifican. Hay un compromiso directo del presidente Pedro Aguirre Cerda. En muchos momentos él señaló la necesidad de enviar al Congreso un proyecto de vacaciones pagadas por los empresarios. Entiendo que nunca se llevó a cabo ese proyecto de vacaciones pagadas. Lo que sí se hizo, que el año 39 la Caja del Seguro Obrero creó un departamento de vacaciones para promover instalaciones donde los trabajadores que eran parte de la Caja pudieran participar de estas recreaciones. Entiendo, por lo que yo he podido revisar, lamentablemente han estado cerrados los archivos y la prensa es muy escasa para poder acceder a ella.
entiendo que por lo menos en el año 40 no se llevó a cabo ningún proyecto, aunque las cajas particulares y de algunos gremios crearon y desarrollaron justamente estas colonias vacacionales a partir de los años, sobre todo 50 y 60. Lo que sí se creó fue el Instituto de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de la Hora Libre, el año 39, el cual justamente llevó a cabo la creación de hogares del pueblo, como yo les comentaba, en donde se desarrollaban actividades para luego la jornada, para el fin de semana, orientado a la utilización del tiempo libre. Se señaló dentro de su propuesta la elaboración de llevar a cabo la creación de colonias colectivas para obreros, pero no aparecen registradas en la prensa. Hay claramente fuentes de financiamiento mucho más estables durante el gobierno Pedro Aguirre Cerda, en torno al Ministerio del Trabajo, ferrocarriles, podríamos mostrar estadísticas de cómo creció el desarrollo de ferrocarriles durante los años 40 a partir de programas de reducción de pasajes que permitían prácticamente reducir en un 50% los pasajes a la playa, de 8 pesos a 4 pesos, por ejemplo, por viaje y de vuelta durante el día, que facilitaba mucho la economía familiar. También hay mucha información en prensa con respecto a solicitudes de distintos gremios, sectores sindicales, mutualistas, para llevar a cabo incursiones por el día, como se llamaba en aquella época, y también acogerse a programas de reducción de pasajes, ¿no? Y las empresas juegan un rol fundamental. Hay un listado de al menos unas 10, 15 empresas en la prensa. Lamentablemente, los estudios con respecto a los departamentos de bienestar social no han registrado propuestas concretas con respecto a si el empresariado, en el contexto del paternalismo industrial, llevó a cabo programas que beneficiaran a sus trabajadores. En la prensa sí existen, por parte de laboratorios químicos, por parte de imprenta, por parte de la Braden Copper Company, de la Mineral Teniente, Schweier, Lota, es decir, hay distintas empresas que efectivamente tienen programas de vacaciones para sus obreros. Ahora, en términos mucho más específicos con respecto a la dimensión más cultural, claramente las colonias de vacaciones colectivas para obreros estuvieron dirigidas a los trabajadores con su familia, eran fundamentalmente viajes de carácter grupal, en donde se reforzaba claramente la identidad colectiva de los trabajadores. Se viajaba por un lapso de una semana, de acuerdo a las referencias que yo he encontrado en la prensa. Posteriormente, durante los años 40, se crean, con aporte del empresario Adolfo Ibáñez, en Quebrada Verde, una colonia escolar, el Ipingue, en la región de los Lagos, en Cartagena. Se amplía el escenario de creación de colonias vacacionales para obreros, donde podían asistir con su familia, y claramente eran limitadas porque la impresión que a uno le da es que es un sistema de compensación por parte del Ministerio del Trabajo, por parte de los empresarios, a aquellos trabajadores que hubiesen cumplido con el mandato industrial, con el mandato de la productividad, y por lo tanto era una especie como de beneficio al cual se debía postular siendo un buen obrero, ¿no? Viajaban con un carnet de veraneante, también es un dato muy ilustrativo de la identidad que se podía desarrollar en torno a la idea de tener un carnet que te daba el estatus de veraneante, no de turista, dice carnet de veraneante la prensa, pero es muy ilustrativo de la identidad que se va construyendo en torno al hecho de ser catalogado como tal. La propia experiencia del viaje, hay que entender que muchos de ellos por primera vez conocían la playa, muchos de ellos viajaban al campo, había todo un cuidado de intervención sanitaria, a los niños se les medía, ¿no? Se les hacían medidas de talla, peso, había programas de alimentación popular en esta semana para mejorar los conocimientos de nutrición, actividad recreativa, la carpa mejor arreglada, o el obrero que no hubiese consumido alcohol durante una semana, se daban premios, muy ilustrativo con respecto a este contexto cultural, ¿no? de regenerativo, muy propio del discurso higienista de los años 30 y 40. ¿no? Entonces, hay que pensar que se reconfigura el espacio de la familia.
ya el hombre no trabaja, hay otra forma de la relación que los niños tienen de ver al padre, la mujer ya no está en la cocina porque hay comedores colectivos proveídos por el momento, en esta primera etapa y en estos primeros ensayos por el ejército. Entonces hay espacios de sociabilidad muy distintos que configuran un cuadro de una familia que veranea y que efectivamente no era parte de la vida cotidiana. Y para ir terminando, ya en el gobierno de Juan Antonio Ríos, durante el 42 al 46, hay una reestructuración administrativa vinculada a la creación del año 42 de la Dirección General de Información y Cultura, la famosa DIC, en donde por primera vez desde el Estado se lleva a cabo una política informativa hacia la ciudadanía y dentro también programas culturales. Hay un crecimiento de la burocracia, llegando a tener 42 funcionarios en el año 1942 y 103 a partir del 46, en donde hay una gran cantidad de recursos que se destinan fundamentalmente al mejoramiento de sitios turísticos y dentro de ello a colonias colectivas de veraneo para obreros. Y lo más importante es que durante los años 40 se desarrolla nueva representación del paisaje nacional como correlato de la ampliación del poder del Frente Popular. Es decir, tenemos una configuración de un paisaje mucho más diverso, en donde está el campo, en donde está el norte de Chile, ya no solamente la playa, y por lo tanto los programas se amplían, se incorporan guías tanto de verano como de invierno para la promoción del turismo social, en donde las personas pueden viajar al norte como al sur, y por lo tanto hay una política social mucho más en forma y mucho más estabilizada durante esta época, pero sin duda con los límites propios del periodo, ¿no? Conclusiones. El turismo en general y el turismo social han tenido poco interés en la historiografía chilena, en parte porque las propias escuelas de historia no promueven este tipo de investigaciones entre sus estudiantes. El turismo social permite una vía para repensar los fundamentos y alcance de la política social del Frente Popular, política que no ha sido estudiada a fondo por la historiografía. Que el Frente Popular se haya interesado en iniciativas como las colonias colectivas para obreros se explica no solo porque se adecuaba al programa Frente Populista de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, sino también porque recogía una serie de consensos sobre el uso del tiempo libre de los trabajadores que se había ido construyendo en la década de 1903 y particularmente durante el gobierno de Arturo Alessandri. Las colonias obreras además se transformaron en dispositivos eficientes de intervención social, ya que por su propio diseño ayudaron a modelar una serie de prácticas culturales que tenían que ver con lo sanitario, con lo alimenticio, con lo recreativo y con el correcto uso del tiempo libre. A partir de 1942, con la creación de la Dirección de Información y Cultura, el turismo social se institucionaliza en torno a programas de turismo social enfocados a obrero industrial y empleado. Lo otro que quiero señalar es que se debe profundizar en registrar fuentes diversas para tener una visión mucho más comprensiva de los programas de turismo social durante el Frente Popular. Esto es un estudio más bien exploratorio y primeros resultados que he ido encontrando, considerando de que lamentablemente los archivos, tanto el año pasado como este año, han estado cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir revisando y ir ampliando un poco eso. Y por último, como conclusión, las ideas progresistas que hoy día están en boga en Chile, ¿no? Pretenden hacer una tabula rasa de nuestro pasado, de nuestra herencia social y cultural, y por lo tanto yo me quiero preguntar por el programa como las colonias colectivas de verano, ¿no? Iniciativas posteriores que va a tener Chile, y particularmente el programa de la Unidad Popular, de la medida número 29 sobre turismo popular y la inauguración de colonias de veraneo en Pichidán, Quirritoque y La Roca Santo Domingo, ¿no? Es decir, avanzar un poco, y esa es la idea que siempre tuve en mi proyecto, de vincular cómo este pasado también influye en otros programas de reforma social y de proyectos de turismo social, y qué vinculaciones hay, qué continuidad y qué cambio existe en ese contexto, ¿no? Así que por eso me interesa la historia, fundamentalmente para defender esa herencia social y cultural y no pensar que con estas teorías progresistas que la historia comienza desde ahora y tenemos que hacer tabula rasa de nuestro pasado y de nuestra herencia social y cultural. Muchas gracias.